Pues vamos a entrar ya en materia. Hace unas horas se dio a conocer que el consejero independiente de Petróleos Mexicanos, Lorenzo Meyer Falcón, él es hijo de el escritor, del intelectual izquierdista Lorenzo Meyer y hermano de el secretario de, ¿cómo se llama esa secretaría? De Sedatu. Desarrollo De Territorial, Sedatu, sí. Desarrollo Territorial y Agrario, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama este secretario? Es, Ay, se me fue el nombre de este Meyer. Bueno, ahorita lo recuperamos. Bueno, el caso es que el hermano que forma parte del Consejo de Administración, que por Román cierto, Meyer. Sí, Román, gracias, sí. Roger, Román Meyer, hermano. El hermano de Román Meyer eh, forma parte del Consejo de Administración de Pemex, en una designación de esas pues muy cuestionadas en su momento, como la de Lenia Batres, ¿no? Y él propuso hace unos días en el Consejo de Administración que la deuda de la empresa petrolera se volviera pública, o sea, crear una especie de Pemex Proa como una medida para contener el acelerado deterioro financiero que presenta y que presentará todavía más, profundizará más Petróleos Mexicanos en este 2024. Vamos a platicar con Óscar Ocampo, él es coordinador de energía del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío, Rogelio? Encantado de platicar con ustedes, como siempre. Gracias, igualmente. ¿Cómo cayó esta propuesta de crear una especie de Pemex Proa ahí en el IMCO? A ver, es claro que hay que hacer algo con la deuda de Pemex, pero ese algo no necesariamente pasa por volver la deuda de una empresa productiva del Estado parte de la deuda pública, ¿no? Para ponerles un par de cifras, para el próximo año los requerimientos, pero la deuda como porcentaje del PIB va a rondar el 48%, ¿no? Y únicamente la deuda de Petróleos Mexicanos estamos hablando de casi 6 puntos del PIB. A ver, que estamos hablando de un porcentaje bastante grande que no queda muy claro a cambio de qué o como por qué tendría que volverse parte de la deuda pública. Ahora, como les decía, sin duda hay que hacer algo con Pemex y la administración que entre en octubre de este año, sea Claudia Sheinbaum, sea Xochitl Gálvez, va a tener que seguir apoyando a Pemex, pero esos apoyos van a tener que ser condicionados con mejoras operativas, condicionados a adelgazar la empresa, condicionados a hacer reformas de fondo en la gobernanza corporativa. Eso es una cosa. De ahí a hablar de un Pemex Proa, pues, creo que estamos hablando de conversaciones totalmente distintas. Oscar, y desde el punto de vista de las finanzas públicas, nos comentas que son 6 puntos del PIB. ¿Traería, digamos que, una carga importante y esto, cómo lo crees que lo puedan tomar las calificadoras? Desde el punto de vista de los mercados, Pemex desde hace mucho opera con el respaldo implícito de su prestamista de último recurso, ¿no? Que es el Estado mexicano. O sea, recordemos que Pemex actualmente no tiene grado de inversión por ninguna de las grandes calificadoras. Así que bueno, eso ya viene siendo de esa manera, pero de ahí a pasar a volver su deuda pública, bueno, ¿vas a tronar las finanzas públicas? Probablemente no, pero sí sería un manejo profundamente irresponsable de los recursos públicos, ¿no? Recordemos que constitucionalmente el Estado mexicano solamente se puede endeudar para actividades productivas, no para inversión que genere ingresos al Estado mexicano. Esto no sería una inversión productiva, sería endeudarse para financiar una empresa que está emproblemada desde hace varios sexenios. Entonces, ¿cuál pudiera ser una salida, una propuesta de esquema para, de alguna manera, eh, aligerar la pesadísima carga financiera de Pemex, sobre todo de cara a un nuevo gobierno, a una nueva administración? El gobierno de López Obrador, la política de apoyos de Pemex no necesariamente fue errada en sí misma en el sentido de que algo había que hacer con esos 107 mil millones de dólares que tiene Pemex en deuda, pero bueno, ya se ha agotado, por ejemplo, el margen para reducir la carga fiscal. Recordemos que el DUC, el derecho por utilidad compartida,
se la ha venido reduciendo de forma sistemática los últimos años. O sea, en 2019, el DUC es el principal gravamen que paga Pemex, ¿no?, por la extracción de petróleo. En 2019 era de 65%. Actualmente está ya en 30%, ¿no? O sea, ya ha habido un aligeramiento muy significativo de la parte fiscal, ¿no? En la parte de los apoyos, desde 2019, de forma directa, les han otorgado 993 mil millones de pesos. Es decir, una cantidad altísima que no tiene precedente en secciones anteriores. Pero ¿cuál fue el problema de fondo aquí? Que no estuvo condicionado a una reforma de la gobernanza de Pemex. No estuvo condicionado a una despolitización de Pemex, por ejemplo, a que, ¿por qué no?, la empresa ya no respondiera a los vaivenes políticos del momento, como debería ser una empresa productiva en cualquier país serio del mundo, ¿no? Que tenga un consejo de administración verdaderamente independiente, que sus decisiones de inversión se basen exclusivamente en la rentabilidad, en un valor presente neto positivo, y no necesariamente en prioridades políticas, ¿no? Que pueden estar muy bien las prioridades políticas, pero no son el lugar dentro de una empresa productiva del Estado, ¿no? A ese tipo de reformas tendrían que estar condicionadas los apoyos que diera la próxima administración. Y no solo eso, sino también tendrían que darse de forma mucho más transparente, predecible, calendarizada, cosa que no ha sucedido en Pemex estos años. Y quizá la mejor muestra de eso es cuando vemos que en la Secretaría de Hacienda dicen una cosa, pero en Pemex dicen otra cosa, y luego escuchamos la llamada trimestral con inversionistas y escuchamos otra cifra, ¿no? Así es que eso genera una cierta incertidumbre para los mercados, para los inversionistas, que se podría abordar de mejor manera, haciéndolo mucho más transparente y mucho más predecible. Oscar, por lo que nos dices, entonces Pemex se ha convertido en un barril sin fondo de una empresa que pues no ha sabido encontrar, digamos, que la rentabilidad por ningún lado. Pemex recientemente tuvo utilidades por los precios históricamente altos después de la invasión de Rusia a Ucrania, pero fuera de eso sigue siendo una empresa técnicamente quebrada, ¿no? Si nos vamos a su relación activo-pasivo, estamos hablando de 1.7 veces. Son sus pasivos en comparación con sus activos. O sea, ninguna empresa en el mundo puede funcionar de esa manera, y la única razón por la que Pemex sigue teniendo acceso a los mercados internacionales, pues es por el respaldo implícito del Estado mexicano. No nos queda la menor duda que si Xóchitl Gálvez ganara la presidencia, reactivaría las rondas petroleras, buscaría la manera de implementar el fracking. Asociaciones, empujaría obviamente las asociaciones público-privadas, pero no sabemos y no tenemos nadie la certeza de qué es lo que podría hacer Claudia Sheinbaum. Hace unos días se reunió con la comunidad estadounidense empresarial agrupada en la American Society, y ahí como que dejó entrever una suerte de flexibilización en la postura radical que ha enarbolado el presidente López Obrador a lo largo de su sexenio. Así es, en ese evento habló de la transición energética y de la importancia de acelerar las inversiones para descarbonizar las actividades económicas, el sector energético. Esperemos que sea de verdad un indicio de mayor apertura para este tipo de inversiones, y no únicamente discurso político en época electoral. En ese sentido, Oscar, ¿cuál sería algunas de las recomendaciones para la próxima administración para Pemex? Para Pemex, que más allá de la parte de la renta petrolera y de la importancia de reanudar la inversión en rondas de hidrocarburos, etcétera, para Pemex en específico como empresa hay que transformar su gobernanza, darle una gobernanza verdaderamente independiente, ajena a los vaivenes político-electorales del sexenio, reducir las actividades en las que se involucrada Petróleos Mexicanos, y ver y hacer un análisis muy serio de los activos que tiene. O sea, pensar qué refinerías sí puedo reconvertir a complejos petroquímicos, qué refinerías de plano probablemente hay que cerrar, y el gran elefante en la habitación, por supuesto, cómo hacemos que Dos Bocas sea viable, ¿no? Dos Bocas, nos guste o no nos guste, ya está ahí, y ahora el gran reto es pensar cómo hacemos que esa refinería, que al final del día va a ser la mejor refinería que tenga el país por ser la más nueva,
bueno, ¿cómo hacemos que funcione de forma eficiente, ¿no? Esos son algunos de los grandes retos que tiene Pemex en la parte de finanzas, en la parte de operación, y al final del día, como insisto, en la parte de la gobernanza, ¿no? Que de ahí parte todo lo demás. Si tu gobernanza está mal diseñada, tu estrategia probablemente no va a dar los resultados que necesita tan urgentemente una empresa como Pemex. Bien, pues Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Encantado, buenas tardes. Bueno.